Seguimos con el examen. Tenemos que transformar un número complejo de forma binómica polar y viceversa. Previamente vamos a hacer una pequeña explicación de qué significa eso de forma binómica y forma polar. Nosotros, cuando estudiamos los números naturales, nos enseñan a representarlos sobre la recta, el 1, el 2, el 3, sobre la llamada recta real. Luego estudiamos los números enteros, positivos, negativos, y me enseñan a representarlos. Este sería el 0, el 1, el menos 1, el 2, el menos 2, y sobre la recta real me enseñan sucesivamente a representar las fracciones y a representar las raíces. Ahora tenemos los números complejos. Los números complejos no se representan sobre la recta real, son un conjunto mucho más amplio de números. Se representan sobre lo que se llama el plano de los números complejos, cuyos ejes son el eje horizontal, que es la recta de los números reales, y el eje vertical, que es el eje de los números imaginarios, de los números con i. Entonces, si yo represento cualquier punto de este plano, estoy representando un número complejo. Por ejemplo, yo he elegido este número complejo de aquí. Este punto, el punto que expresa dónde se sitúa un número complejo, es lo que se llama el afijo del número complejo. Por tanto, cuando oigáis hablar del afijo, pensad que se trata de la representación en el plano complejo. Para localizar este punto, sabemos que con dos coordenadas me bastan, A y B. Por tanto, este punto de aquí, que insisto, representa a un número complejo, lo tenemos localizado simplemente conociendo A y B. Distintas formas de escribir un número complejo. Este punto de aquí lo puedo localizar diciendo que es A más B veces I, teniendo presente que en el plano complejo esto es 1i, 2i, 3i, 4i. Por tanto, esto sería BI. Y tenemos una forma de decirme dónde se encuentra este número complejo. Es la llamada forma binómica. Pero también podemos localizar este punto, tener este punto bien situado, conociendo esta distancia al origen y este ángulo. Que esté a esta distancia del origen y forme este ángulo alfa con el eje positivo del eje de las R's, solamente hay un punto, que es este de aquí. Por tanto, es otra forma de localizar dónde está el afijo del número complejo, dando la m, que es lo que se llama el módulo, y dando alfa, que es el ángulo, que es lo que se llama el argumento. Esta forma sería la llamada forma polar. Este triángulo de aquí es un triángulo rectángulo. Es muy sencillo ver, pues, que el seno de alfa es el cateto opuesto, que es la B, partido por la hipotenusa. Y de ahí, despejando B, la m pasa al primer miembro, b es m por el seno de alfa. Lo mismo con el coseno de alfa. Recordad, según la trigonometría, el coseno de alfa en un triángulo rectángulo es el cateto contiguo partido la hipotenusa. Y de ahí, pasando la m al primer miembro, hemos despejado la a. Por tanto, la a es m coseno de alfa, por tanto, en lugar de a puedo poner m coseno de alfa más la b, que es m seno de alfa.
por i. Y tengo otra forma de expresar un número complejo, la llamada forma trigonométrica. Ahora sí, vamos a ver cómo pasar de una a otra. Tengo el número complejo 2 más 2i. Si nos fijamos de nuevo en este triángulo, rectángulo, para calcular la m, puedo aplicar el teorema de Pitágoras. Y por tanto, la m sería la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado, cateto cuadrado más cateto cuadrado. Y para encontrar el valor de alfa, ¿qué haremos? La tangente de alfa es cateto opuesto partido cateto contiguo. Por tanto, la tangente de alfa es b partido a. Y por tanto, ¿cómo encontramos alfa? Haciendo el arco tangente de b partido a. Pero el cálculo de alfa va a depender de en qué cuadrante se encuentre el número complejo. Lo iremos viendo en este ejercicio y en ejercicios posteriores que iremos cambiando de polar a binómica y de binómica a polar. Pero si estamos en el segundo o tercer cuadrante, entonces la fórmula para hallar alfa sería 180 más el arco tangente de b partido a. Y si estamos en el cuarto cuadrante, la fórmula sería 360 más arco tangente de b partido a. Para entender esto, nada mejor que un par de ejemplos. Tenemos, por tanto, el número complejo 2 más 2i, que está expresado en forma binómica, y lo quiero expresar en forma polar. El módulo sería la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 2 al cuadrado. 2 por 2, 4, más 4, raíz de 8 lo que queda. El número complejo 2 más i, positivo, 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 se encuentra en el primer cuadrante. Y en el primer cuadrante el cálculo de alfa es arco tangente de b partido a. Por tanto, arco tangente de 2 partido 2, que es 45 grados. Por tanto, el número que en binómica es 2 más 2i, expresado en forma polar, es raíz de 8 el módulo, 45 el argumento. Vamos con otro ejemplo. Tengo el número complejo menos 1 menos raíz de 3i. ¿Qué hacemos? El módulo sería esto al cuadrado, el signo se va, más esto al cuadrado, el signo se va. Pues al llevar al cuadrado un número negativo se convierte en positivo. La raíz de 3 al cuadrado es 3, más 1, 4, la raíz es 2. Para el cálculo de alfa, el cálculo del llamado argumento. El argumento, vamos a ver, es menos, menos. Fijaros, menos hacia la izquierda, menos hacia abajo, estamos en el tercer cuadrante. A esto me refería cuando hablaba de esta tabla de aquí. Por tanto, si estamos en el tercer cuadrante, el cálculo de alfa será 180 más el arco tangente de menos raíz de 3 partido menos 1. Operando, esto nos da 240 grados. Por tanto, este número que está en binómica, escrito en polar, es 2 sub 240. Ahora tenemos un número que está escrito en polar y lo quiero pasar a binómica. Es tan sencillo como sustituirlo en la trigonométrica y operar. Me explico. 2, 120. Este 2 es el módulo y 120 es alfa, el argumento, el ángulo. Por tanto, m coseno de alfa, 2 coseno de 120, más
m seno de alfa, 2 seno de 120, por i. Y ahora vais a la calculadora y 2 por coseno de 120 operado da menos 1 y 2 por el seno de 120 operado da más raíz de 3 por i. Por tanto, el número complejo que expresado en forma polar es 2, 120, transformado en binómica es el menos 1 más raíz de 3i. Por último, vamos a ver cómo pasar de binómica a polar cuando tenemos un número complejo que está sobre uno de los ejes. Es muy sencillo. El número 1, que es un número real, se encuentra sobre la recta real. En realidad sería el 1 más 0i. No tiene i, no tiene ni arriba ni hacia abajo. Por tanto, esta distancia de aquí a aquí es el módulo 1 y el ángulo que forma este segmento con el eje de las X es obviamente un ángulo de 0 grados, por tanto 1 sub 0. Aquí es mucho más rápido la transformación de binómica a polar. El número complejo 2i es lo que se llama un número imaginario puro. No tiene parte real, solo tiene parte imaginaria, 2i. Este número de aquí a aquí, que sería el módulo, vale 2. Y el ángulo que forma este segmento con el eje positivo de las X es de 90 grados. Por tanto, el número 2i, que está en binómica, pasado a polar sería 2 sub 90. El número menos 2 es un número real. Lo situamos pues sobre la recta real, el menos 2. La distancia de aquí a aquí es 2, no menos 2. El módulo ha de ser siempre positivo o 0, pero nunca negativo. Por tanto, 2. Y el ángulo que este segmento forma con el eje positivo de las X es de 180 grados. Por último, un número imaginario puro negativo, menos 3i. Sería esta distancia de aquí a aquí, es 3. Y este segmento forma con el eje positivo de las X un ángulo de 270 grados. De ahí que sea 3 sub 270. Por tanto, cualquier número real positivo es sub 0. En polar, cualquier número imaginario puro positivo es sub 90 en polar. Cualquier número negativo, real negativo, es sub 180. Y cualquier número imaginario puro pasado a polar es sub 270.